Bienvenidos a la penúltima mesa de Letras y Bits y la primera mesa en Nintendo que hacemos en el festival. Os voy a decir algo sobre el sponsor de esta mesa que va más allá de lo típico de vamos a dar muchísimas gracias a Nintendo por haber patrocinado la sesión de Letras y Bits y esta mesa que tenemos hoy. Creo que es uno de los colegas o socios que juegan perfectamente con la mentalidad de este festival y que lleva defendiendo en el mundo de los videojuegos sin subrayarlo demasiado su calidad artística y cultural desde su propia concepción, desde el hecho de que la mayoría de sus mejores diseñadores, Shigeru Miyamoto, Aonuma, de los que podéis pensar, habían estudiado arte, habían estudiado informática, y desde el riesgo que siempre han asumido por no apostar por lo que apostaban los demás, por no ir por lo tecnológico, sino ir por lo artístico y lo sensible, lo que cuadraba mejor, lo que encajaba mejor para la visión concreta de cada uno. Entonces la mesa de hoy, como lo fue el año pasado, la mesa de narrativa, es un panel ambicioso en el que queremos abordar un tema que nos parece de interés. Y en este caso es el del arte en videojuegos más allá del fotorrealismo. Y para hablar de ello tenemos a Adolf Lachmann, que es el director de Amanita, todos conoceréis como Samus o Maquinario. Tenemos a Conrad Roset, que es el director creativo de Iris, que ya sabéis que es un pedazo de éxito y tiene una comunidad fan que ayer inundó la sala de conferencias de Avilés. Y tenemos a Johan Lund, que es el lead artist de Monster Boy, una auténtica obra maestra que nos devolvió a nuestra infancia, a todos los fans de Mega Drive. Y lo que vamos a preguntarles es eso, vamos a intentar descubrir cómo se puede llegar el videojuego más allá de la copia de la realidad, que me parece bastante muy interesante, que crear nuestros propios estilos artísticos dentro del medio, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para todos los panelistas va a ir por ahí, saber por qué ellos apuestan y por qué defienden un arte más allá del fotorrealismo en videojuegos y qué creen que aporta a asumir esta visión, el no ir por el fotorrealismo a los videojuegos. ¿Empiezo yo, por ejemplo? Vale, empiezo yo. ¿Funciona ya? ¿Se oye esto? No. Vale, voy a hablar un poco alto. A ver cómo lo consigo porque me están introduciendo aquí a la vez y es como hay una voz. No, en Gris sobre todo teníamos muy claro que no queríamos hacer algo realista para empezar porque queríamos hacer una obra muy muy personal. Todo el mundo que haya jugado Gris o conocéis el proyecto, la idea un poco es crear un mundo como muy de autor, muy personal, hecho de forma muy artística, en acuarelas, y claro, no sé, queríamos un juego más de autoría, entonces nos pareció que era mucho más interesante que hacer algo realista, y no sé si éramos capaces de hacer algo realista cuando en 2D es algo que nunca me he planteado. O sea, la verdad es que eso, queríamos crear un mundo con una personalidad única que llamara la atención desde ese punto de vista, y escogimos esto, la dirección de arte, como el punto más fuerte, ¿no? Un poco. Una serie de pesados más o menos lo que Porque no lo veáis, está hablando en checo, lo prometo. Bien, pues por Adolf Lachmann, lo que dice es que ellos parten, su generación, o
que se sienten influenciados por la época que ya está ahora detrás de nosotros. Es decir, que ellos en su infancia o juventud todavía estudiaban en la época en que un gran influjo tenía el comunismo. Estaba cargado con las ideas o con la época, la modernidad del comunismo. Es decir, que sobre todo por parte de sus maestros, todavía no tanto ellos mismos, sino por los maestros que les transmitían todavía esta época en su forma de enseñar. Por otra parte, en la República Checa, por supuesto, hay una gran tradición de animación, como podemos nombrar los nombres de Vysvetanka, Zeman, etc. Y así que, partiendo de esta base, trataban de crear la realidad para niños, pero a la vez yendo un poco más allá y colocarlo un poco más hacia adelante, conjugando con la época moderna. For me, it's going to be really simple because we were working in a small company, so we didn't have the firepower to make a huge game. So we wanted something that we missed when we were younger. It means that we wanted to make a game that reminded us our childhood. So the first game that came out was Wonderboy. Forest was in the project simple to make because of the small thing, but also that we wanted to I would say that update something that has been forgotten. I mean illustrated video game. There was a time, I think, where everyone was looking to make hyper-realistic video games in the FPS, RTS, or this kind of any kind of genre. But the thing is, for us, it was kind of boring because everyone was trying to reach this realistic aspect. So we told ourselves, okay, what do we want? We want to, how do you say that, play on a nostalgic pour nous, ce qui manquait, c'était ce genre de jeu illustré au style de dessin animé des années 80-90. Et c'était aussi l'occasion de nous montrer qu'on pouvait illustrer notre vision de façon très libre, sans se cantonner à quelque chose de réaliste. Donc, pourquoi ne pas exploiter ce côté fantaisie, pour emmener les joueurs dans un monde coloré ou une économie. Et c'est pour ça que ce type d'art, je ne vais pas dire plus facile, mais on est plus libre. Voilà. Bueno, la verdad es que para nosotros era realmente sencillo, porque plantearnos desde el principio qué es lo que queríamos hacer y seguir la línea marcada. Somos un estudio bastante pequeño, no teníamos la potencia de juego para tratar de crear un juego que fuera realmente muy grande, muy potente y que tendiera hacia el hiperrealismo. Lo que queríamos era recuperar algo que echábamos de menos de nuestra juventud, de nuestra infancia. Queríamos crear un videojuego que nos recordara a aquellos a los que habíamos jugado nosotros de pequeños. El primer Wonder Boy era un proyecto muy sencillo, porque como digo, con un equipo pequeño teníamos los recursos que teníamos y lo que queríamos era recuperar un poco esa idea del videojuego ilustrado que prácticamente había desaparecido.
en la época en que salió Wonder Boy, todo el mundo quería hacer juegos hiperrealistas, utilizando RTS y un montón de cosas más. Y se había abandonado un poco este estilo más de animación. Todo el mundo quería que se parecieran las imágenes lo más posible a la realidad. Y nosotros nos preguntamos por qué. ¿A qué se debe eso? ¿Es eso lo que queremos hacer? Queríamos, y lo tuvimos claro, recrear algo que fuera semejante a la ilustración que estaba en boga cuando nosotros empezábamos a jugar al estilo. O algo que recordara un poco a los dibujos animados de los años 80 y 90. Y eso es lo que buscábamos, olvidarnos un poco de la ilustración realista para ser un poco más libres. El realismo te constriñe, el poder utilizar otro estilo te da más libertad para hacer lo que quieras, porque cuanto menos realismo, en ocasiones más posibilidades hay para explorar la fantasía, más fácil es llevar al jugador a un mundo lleno de color, lleno de imaginación, un mundo que no tiene tantos límites, y por eso queríamos utilizar este estilo artístico, no porque fuera más fácil de hacer, el estilo menos realista, sino porque nos daba una mayor libertad. La siguiente pregunta es que profundicemos un poco en el estilo de cada uno. Ya va, ¿no? Milagro. Gracias por la paciencia y perdona del fallo técnico. Bueno, perfecto. Ahora, qué maravilla. Incluso así se menos a veces. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a ser que profundicéis cada uno. Primero desde un punto de vista artístico, luego lo haremos desde un punto de vista técnico, de las razones artísticas que os llevan a plasmar el estilo concreto que tiene vuestro juego y la iteración que hubo ahí artística. Aún no me meto en lo técnico, en lo que es la implementación, sino la parte artística de cómo conseguisteis el look que tienen vuestros juegos. Vale, bien. ¿Es una mano? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo conseguimos el look de Gris? Básicamente la estética. Bueno, sobre todo, claro, yo tengo un background como ilustrador, artista de 10 años, donde he trabajado mucho, sobre todo la acuarela y distintas técnicas, y todo he aprendido estos 10 años en la profesión de ilustrador, pues lo apliqué en Gris. No es algo que no sucede de repente, sino que es una suma de conocimientos de muchos años. Entonces, un poco lo que decía antes, teníamos muy claro que teníamos que destacar sobre todo por el apartado audiovisual, por el apartado estético, que llamaba mucho la atención nuestro juego a simple vista, ¿no? Un trailer que lo vieras y que dijeras, ostras, esto no lo he visto nunca, es algo que me llama la atención, sobre todo a nivel artístico. Y yo hice muchas cosas a nivel de artísticas, a nivel de buscar muchos referentes, siempre lo cuento, busqué referentes en muchos ámbitos en el mundo de los videojuegos. Estoy muy influenciado, bueno, estamos muy influenciados por Journey, Limbo, Inside, Ori, juegos más antiguos como Shadow of the Colossus, bueno, desde Mario y Sonic, ¿no? En realidad las primeras plataformas nos marcaron mucho. Y aporté, o sea, cogí todos estos referentes, pero y les añadí referentes de otras industrias, ¿no? Del mundo de la animación. Somos muy fans, y yo personalmente soy muy fan del estudio Ghibli. La forma que tratan los personajes, el mundo, la atmósfera, cómo miran sus películas, ¿no? También cogimos muchos del mundo de Disney. De hecho, casi calqué los fondos de la película de La Bella Durmiente de los años 30 o 40, no recuerdo muy bien, pero hay unos bosques que si lo buscáis recuerdo mucho a los bosques que creamos en Gris. Y estoy rodeando un poco de distintas industrias, ¿no? Realmente. Bueno, también a nivel técnica, sobre todo, utilizamos la acuarela como multi-principal, ¿no? Como técnica principal. Esto lo conté ayer, pero básicamente cogíamos acuarelas, las escaneábamos y las aplicábamos en el Photoshop y el Unity para dar ese toque tan hecho a mano que tiene el juego, ¿no? Aplicábamos texturas de papel sucio, etc., ¿no? Entonces, el objetivo siempre era que se viera una ilustración viva, un mundo claro y en el que tuvieras que ver en él. Y siempre luchamos para este objetivo un poco, ¿no? De la estética como pilar básico del juego.
tak je důležitá kresba, která je už viděna na tušku. A jak už jsme chtěli tu realitu posunout, to trochu zbořit, tak jsme vlastně, tak jsem byl na tom, že jsem byl přesně, tak jsem byl jsem dělat levou rukou, takže se to udělalo jako takový dětský. To bylo takové, tak jsem potřeboval, tak se to počítači udělal, že technicky pracuju rukami, že nakreslím tuškou, starým skenerem, který mám 80 let prasklinou, který tomu dělá papíru. A potom tu věce počítači ve Photoshopu vlastně dokončí pomocí textů. Důležitý jsou textury, aby byly starý, jasný. ¿Preferís que se le oiga hablar en checo o no? ¿Sí? Igual no, aquí no es necesaria. Prostě en primer lugar, dice que en realidad puede confirmar lo que acaba de decir Conrad, que están en la misma onda. En cuanto a transmitir este aspecto artístico, pero él por su parte añade que a él le fascinan cosas antiguas o viejas, si queréis. Eso también está plasmado en el Machinarium y en el Samoros 3. Él trabaja por eso, él trabaja con lápiz, manualmente, que lo dibuja y a la vez destruye el mundo, este mundo antiguo. Pero como es tan preciso y quiere que los dibujos tengan aspecto como si estuvieran hechos por un niño, trabaja o ilustra con la mano izquierda. Y luego lo que dibuja, como si fuera un niño, lo trabaja por ordenador. Y utiliza para estos dibujos suyos a lápiz, hechos a lápiz, utiliza un escáner viejo de los años 80 que tiene una grieta o una fisura, lo que le da esta página de antiguo. Y también trabaja con Photoshop. Y todo este procedimiento le confiere precisamente esta impresión específica. De hecho, puede hacer un paréntesis muy corto. No, es que me he acordado de esto que he contado, que he hecho mucho dibujo natural a modelo y hubo un momento que estaba muy aburrido de lo que yo mismo dibujaba porque llevaba mucho tiempo dibujando lo mismo y se me ocurrió empezar a dibujar con la izquierda también porque de repente es como wow, eres como casi otro ilustrador, mucho más malo pero más fresco y nada, me ha hecho gracia porque es muy muy buena idea. Nada, pequeño paréntesis. Sí, muy buena idea. Otro paréntesis, enlazando con lo de la mano izquierda o del zurdo, sí. Que a él, o posiblemente también a Conrad, que les gustan errores o faltas. Totalmente. Sí, Último paréntesis. No, realmente nosotros, yo ahora hablo un poco más con mi visión artística individual fuera de mí. Siempre he utilizado que el dibujo fuera directo, fresco, la primera línea es la válida, por encima de la perfección de la línea peluda, esa de mucho boceto. Y en ese sentido, pues es un poco esto, ¿no? De perfección, la frescura, por encima de la perfección y algo como muy trabajado. Es mi ideal de arte. Esto precisamente es lo que yo quiero que pase, que haya muchos paréntesis durante la panel.
Bon, pour Monster Boy, c'est peut-être un peu moins artistique, hein. C'était plus technique. Il faut savoir que Monster Boy, le développement a duré 5 ans et on n'avait pas de directeur artistique du tout. Voilà. On va dire que au début du développement, on a eu beaucoup de critiques comme quoi notre jeu ressemblait à un jeu Flash. Et c'est vrai que ça fait un peu mal à entendre, mais nous, on savait qu'on allait dans une direction qui nous permettrait de nous exprimer visuellement, mais pas à cet instant du développement. Il faut savoir que le jeu il a duré 5 ans, comme je disais, et qu'on a finalement décidé de l'identité visuelle de la direction artistique 1 an avant la sortie du jeu. Donc on a tout ce qui est texture, personnage, animation a été retravaillé un an avant. Après, pour ce qui est des influences, en France, comme je pense en Espagne, on a beaucoup d'influences d'animés japonais, de jeux vidéo japonais, on a une grosse culture japonaise. Du coup, avec notre équipe, on a voulu retransmettre ce sentiment qu'on avait quand on jouait à l'époque à Zelda ou Final Fantasy VII ou 9. Ce petit côté mignon mais super détaillé, riche en environnement, tout ce qui nous rappelait notre enfance, surtout ma génération, qui suis né dans les années 80, c'est ce qu'on voulait retransmettre. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on savait que nous voulions non seulement faire ressortir des émotions, des souvenirs des gens de notre génération, mais aussi appeling the next new generation. Pour la nouvelle génération aussi. Donc, il fallait que ce soit joli, il fallait que ce soit beau, il faut que ce soit riche. Et 1 an avant la sortie, on a dit, ok, on va faire un jeu avec cet aspect très illustré, très peinture, et avec des personnages animés en aplat, comme on avait à l'époque dans les années 90, où tous les personnages, et surtout les éléments interactifs, étaient en aplat. C'est tout ça qu'on voulait retranscrire. Et après, niveau technique, c'est pas aussi élaboré que nous, c'était Photoshop et on exportait les textures et on laissait aller dans le moteur. Donc on n'avait pas trop on avait une vision artistique, mais pas aussi poussée que Gris ou d'autres jeux qui sont sortis récemment avec ce visuel vraiment particulier. Nous, on est quand même resté classique, avec des environnements familiers, mais avec des possibilités techniques qui puissent nous permettre d'exprimer ce que l'on voulait retranscrire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'1 an avant une sortie, refaire tous les décors, refaire tout le jeu visuellement, ça fait perdre beaucoup de cheveux. En el caso de Monster Boy, yo me voy a centrar más en elementos técnicos y no tanto en elementos artísticos. Tardamos 5 años en desarrollar el videojuego y Monster Boy es un juego que no se puede decir que en sí mismo haya tenido realmente un director artístico. Al principio del desarrollo había gente que nos criticaba porque decían que el juego parecía un juego hecho en Flash, y entiendo de dónde venían esas críticas, entiendo por qué lo decían, pero nosotros sabíamos que queríamos llegar a alcanzar una dirección visual clara en el momento que nos fuera imprescindible. Ya os digo que el desarrollo del juego fueron unos 5 años, y cuando por fin nos decidimos por cuál iba a ser realmente la identidad artística del juego, tuvimos que retrabajar buena parte de lo que habíamos hecho. 1 año antes de que saliera el juego al mercado fue cuando realmente fijamos cuál era el aspecto que iba a tener, y tuvimos que rehacer texturas, personajes y parte de la animación, tuvimos que retrabajarla 1 año antes, como digo, de la salida del videojuego. En cuanto a las influencias, bueno, yo creo que en Francia, igual que ocurre en España,
ha ejercido bastante influencia desde hace ya unas cuantas décadas el anime japonés, manga y las microesculturas, por ejemplo. Queríamos recuperar y volver a transmitir la sensación que habíamos tenido nosotros al jugar al Zelda, al jugar al Final Fantasy VII, al 9. Era eso lo que buscábamos, personajes que fueran monos y al mismo tiempo que pudieran moverse en un entorno muy detallado, que fuera rico, algo que permitiera recordar la infancia a los que, como yo, nacimos en los 80, la gente de mi generación. Y dedicamos bastante tiempo a tratar de ver cuáles eran esas emociones y tratar de recuperarlas y de retransmitirlas, no solo para nuestra generación, sino también para las generaciones anteriores y para las nuevas generaciones. Queríamos, por tanto, un juego que fuera bonito, con personajes que fueran chulos y que se desarrollara en un entorno rico. Y se nos ocurrió cuál era la dirección a seguir un año antes de sacar el juego al mercado. Es un juego en el que no es tan importante el aspecto de la ilustración. En ese sentido, no queremos dar ese elemento pictórico tan potente como puede haber en otros proyectos. Queríamos que los personajes fueran Apla, como en los años 80, que todos los personajes, la forma de interactuar y demás, fuera el estilo Apla que se utilizaba en los años 80. En cuanto a la técnica, pues no es algo tan complejo como lo que acabamos de oír aquí. Nosotros nos limitábamos a usar Photoshop, a meterle texturas y a exportar eso y para de contar. Pretendíamos que fuera un aspecto visual chulo, pero el elemento visual no es tan potente, no tiene tanta importancia como en juegos como Gris y otros semejantes que han ido saliendo antes y que han ido saliendo después y que son realmente únicos. Nosotros íbamos más por un look más clásico, un entorno que resultara más familiar. Nos interesaba especialmente las posibilidades técnicas, que nos permitiera expresar todo aquello que nos gustaba, que nos permitiera expresar todo aquello que queríamos transmitir realmente. Y os aseguro que la decisión de cambiarlo todo, o buena parte de todos estos elementos, un año antes de sacar el juego al mercado, a más de uno y a más de dos le costó que se le cayeran unos cuantos pelos. Bueno, pues después de estas maravillosas explicaciones que nos han dado, vamos a pasar a cómo se relaciona el arte y la dirección artística en videojuegos con el resto de apartados que componen un videojuego y especialmente con el game design y el gameplay. Cómo se relaciona con las mecánicas y todos los infinitos detalles que hay ahí, que los que estamos detrás sabemos que cosas como el lenguaje visual, la legibilidad, el número de animaciones, todas estas cosas, el input, todo tiene una relación directa con el arte, el número de assets que puedes hacer, que a lo mejor no es muy visible y que el jugador no se da cuenta, pero que es crítica para el director artístico. Sí, empiezo otra vez. Bueno, por aquí están mis socios, pero están por aquí. Ahí está. Vale, yo, bueno, una vez más, ¿no? Yo vengo de otro mundo, no sé nada de arte, no sabía que quería tirar assets hace 2 años. Vengo del mundo de la ilustración, donde el tema de la memoria, de optimizar, del game design, todo esto me sonaba totalmente a chino. Entonces, he tenido que aprender a ilustrar y a pensar para crear videojuegos. Realmente, mi primera idea para crear Gris era una cosa que por eso buscaba a mis socios, porque yo les comentaba cómo creía que teníamos que hacer Gris, me decían que era una completa locura a nivel de... Yo soy muy romántico, ahora quería hacer todo a mano, pintado frame a frame en acuarela, quería hacer todo el mundo único, quería prescindir de totalmente assets, no me gustaba nada la idea de que vieras un árbol y otra vez volvieras más adelante a ver el mismo árbol. Esto me chirriaba mucho. Entonces tuvimos que encontrar un compromiso entre estas dos partes. Yo aprendí mucho a cómo funcionar a nivel de director creativo o artista aplicado al mundo de los videojuegos, porque realmente tienes que cambiar el chip en muchos sentidos. Entender que las ilustraciones se tienen que optimizar, o optimizar la memoria para que el juego sea fluido, para que vayas a ciertas frames, etc. Y ha sido un proceso pues, muy gratificante en mi opinión, por eso, porque he aprendido un oficio en realidad. Y bueno, en realidad sí que trabajamos con assets, intentamos optimizar todo lo que pudimos, pero realmente encontramos fórmulas para que nunca, si juegas a Gris, nunca se vea algo prefabricado, ¿no? Nunca ves escenarios
que se repiten y cosas así. Intentamos hacer una aventura muy fluida en ese sentido. Buscamos mil fórmulas para que esconder estos truquitos que son necesarios, como esto de repetir ases, pero bueno, tuve que aprender y luché mucho para que nunca se hubiera algo repetido en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy gratificante esto, aprender a trabajar para este medio. Igualmente, intentar crear una obra con estos ideales, de que nunca se viera un videojuego al uso, ¿no? Con hacer repetido, bueno, todas estas cosas que no quería que estuvieran. No sé si me he explicado muy bien, perdona, pero esto, yo tenía una visión muy artística y quería luchar por ello. Okay, thank you. In Czech. Já si myslím, že to je hlavně o týmu lidí, že je velmi důležitý tým, takže my jsme hru Samorost 3 a Machinarium dělali v 6 lidech. A všichni máme stejné uvažování, všichni přemýšlíme stejně a vyznáváme nějakou stejnou životní hodnotu a v tom se shodujeme. Takže si všichni mluvíme do toho, jak ta hra má vypadat. A vlastně i to, co je vevnitř nás, tak nějak tvoří to, co ta hra je. A zároveň nemáme rádi. Chtěli jsme se trošku vyhnout tou mainstreamu, protože vlastně jsme určili ty okrajové hranice, kam až ta hra může jako zajít. Ale podstatné je to, že ta hra, vlastně k ní přistupujeme jako k výtvarnému dílu. Já k tomu přistupuji jako výtvarník. Že chci, aby to vypadalo jako obraz, který může viset na stěně, ne, že to je hra, ale je to prostě obraz, který visí na stěně. Muzikant k tomu přistupuje, že to je prostě skladba a vydává samostatný CDčko s tím. Animátor tam žije pro tu animaci. A vlastně všichni to skládáme, že do toho dáme to, co jsme vystudovali, čím jsme dobří, jako jedineční vlastně tvůrci. A to jsme se sešli, že je podstatný, že to je dobrý tým, jako lidi, kteří každý dělají svoji uměleckou samostatnou hodnotu sami do sebe. Para Adolf Lachmann lo más importante es el equipo humano. Y aquí para el desarrollo tanto de Samorost 3 como de Machinarium se reunieron 6 personas que cada uno profesa sus valores vitales o humanos de la vida. Cada uno tiene su profesión o su especialidad y cada uno lo suyo lo junta con sus ideas y así consiguen este videojuego. Es decir, que ellos plasman lo que tienen dentro como un artista único en el juego, en este caso. Como por ejemplo un músico que tiene su visión de una composición, pues él trabaja para esta composición. Un animador hace animación y así se va creando, juntando cada uno lo único que tiene dentro, como sus valores artísticos, van juntando este juego, que es en realidad como una obra artística, y así lo ven ellos. Para él un videojuego es una obra artística y es como si fuera un cuadro. Para él lo importante es que el videojuego fuera lo mismo como si se pudiera colgar un cuadro en la pared. ¿Vale? No, totalmente de acuerdo, totalmente alegre. No, estoy de acuerdo realmente. No, o sea, que creo que la dirección de arte y pensar que los juegos artísticos dan mucho valor a esta industria y gente que piensa en esa dirección, pues, 100% de acuerdo y como más allá, mucho mejor para los videojuegos, por supuesto. Moi, je rejoins un peu Conrad sur le côté où c'est compliqué d'imposer une vision artistique, parce que, enfin, surtout pendant Storyboy, parce que c'était surtout une production un peu, on va dire, japonaise, parce que
le plus important pour Monster Boy, surtout pour notre boîte, c'est de faire du gameplay. C'était le plus important, c'est ça qui prenait le dessus. Donc du coup, les level designers, ils nous faisaient des niveaux et on se débrouillait avec. Et il a fallu qu'on invente, qu'on adapte les décors par rapport au level design. Donc au début, c'était facile parce que comme on était au stade de prototype, c'était des textures répétées, on pouvait placer des textures n'importe où on voulait sans qu'on se pose de questions, jusqu'à ce qu'on décide que tel environnement sera le château, tel environnement sera le volcan. Et il a fallu justifier, par exemple, une plateforme en train de voler avec une clé, et pour dire c'est crédible, il va falloir créer un décor par rapport à ça. Donc c'est vraiment compliqué pour les artistes de vouloir changer la direction du level design, parce que du côté des développeurs et des level designers, pour eux ça marche. Mais pour nous, c'est un cauchemar. Donc ce côté-là très challengeant de la production qui fait que le côté technique n'est pas forcément en faveur de l'artiste. C'est souvent l'artiste, enfin, en ce qui nous concerne, qui avons dû nous adapter au level design, au game design. Et il y a eu quelques moments où on a pu imposer certaines idées, mais c'est vrai que la plupart des niveaux du jeu auquel vous jouez, le level design est tel quel et il n'a pas changé, il a fallu qu'on s'adapte. Après, il y a aussi, moi comme Conrad, ça fait que 10 ans que je suis dans le jeu vidéo, j'ai commencé en tant que testeur, artiste autodidacte, et j'ai appris ces termes de mémoire, de compression et de tout ça. Quand j'ai commencé à faire Monster Boy, je me fichais de tout ce qui était taille de l'image, c'était un peu freestyle. Donc c'est après qu'on dit il va falloir te calmer parce que le jeu ne va pas tenir sur un disque. Et pour la PS4, pour la Xbox, on ne s'est pas trop inquiété jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'il fallait qu'on sorte Monster Boy sur la Switch. Et on peut vous dire que comment dire, on s'est détesté à un moment entre nous. Mais aussi on a appris grâce à ça, donc on a appris à comment optimiser nos textures, comment être plus efficace. Ouais. Voilà. Bueno, pues me sumo a lo que estaba diciendo Conrad. Muchas veces es muy difícil que sea la visión artística la que marque realmente el tono del juego. En el caso de Monster Boy, seguíamos un sistema de producción muy parecido quizás al sistema de producción japonés. Éramos una empresa relativamente pequeña cuando empezamos con Monster Boy y lo primero era la jugabilidad, el gameplay. Eso era lo primero era tener los niveles del juego y ya el resto se iría arreglando sobre la marcha, y nos pedían que nos fuéramos adaptando, básicamente que adaptáramos los decorados a la jugabilidad, al gameplay, a la mecánica del juego. Cuando empezábamos en el desarrollo, mientras estábamos en la fase de prototipos, no había ningún problema, porque ibas poniendo texturas aquí y allá y oye, tan contentos todos. Pero cuando teníamos que empezar a darle detalle ya a los decorados y al entorno, entonces el curro era mucho más grande y teníamos que ir justificando cada una de las decisiones y tratar de imponer el porqué. Te decían que un entorno tenía que ser un castillo, por ejemplo, o que en un determinado momento te ibas a encontrar con una plataforma voladora en la que había una llave. Y ese era el elemento primero a partir del que tenías que ir desarrollando todo el resto del decorado. Y a ti te daban el elemento y te decían, toma, ala, arréglatelas, ahí tienes, que ahora me tienes que crear el decorado en el que esto ocurre. Y claro, nosotros a veces queríamos cambiar esos elementos desde el punto de vista artístico y del diseño del juego. Y los desarrolladores nos decían, ¿pero para qué? Si esto ya funciona bien, ¿para qué me vas a obligar ahora a cambiar nada? Y nosotros nos teníamos que poner realmente duros. Y os aseguro que para el departamento artístico esto era una verdadera pesadilla. Este tipo de relación era una auténtica pesadilla.
Muchas veces era un verdadero reto y las decisiones se solían tomar casi siempre desde el punto de vista técnico y no desde el punto de vista artístico. El artista se tenía que adaptar a lo que el diseñador del videojuego quisiera. Esa era la idea. A veces conseguíamos salirnos con la nuestra e imponer nuestras ideas, pero en la mayoría de los niveles que juguéis, pues os aseguro que los que tuvieron que adaptarse fueron los artistas y no al revés. Al igual que comentaba Conrad, yo tampoco procedo del mundo del videojuego, llevo dedicándome unos 10 años a esto, empecé como probador, como tester, y en tanto que artista encima, soy artista autodidacta. A mí hace unos años me hablabas de, ya no de otras cosas más técnicas, pero de compilar o de memoria, y me sonaba aquello, pues eso, a un galimatías. Y encima, hacía lo que me daba la gana al principio, y dibujaba por libre, freestyle total. Me importaba un carajo el tamaño de las imágenes, me daba absolutamente igual tener en cuenta todos los elementos, no era especialmente consciente de todas estas cuestiones. Cuando el juego salió en otras plataformas, pues más o menos, pero cuando tuvimos que adaptarlo a la Nintendo Switch, entonces eso fue un verdadero problema, realmente poder hacer todo esto. Os diré sinceramente que hubo algún momento en el que los miembros del equipo nos odiábamos a muerte unos a otros, no nos soportábamos. Y tuvimos que aprender a optimizar todo el trabajo, a optimizar la forma de crear las texturas para que el juego funcionara de manera eficaz. Sí, no, realmente en Gris ha pasado algo parecido. Sí que realmente nosotros, por ejemplo, nuestra prioridad siempre había sido el arte. Entonces, para crear, entiendo que en el Monster Boy, el game design y el level design está por encima de los concepts por decisión de tipo de juego, ¿no? Supongo. Pero como en Gris era todo lo contrario, el arte está por encima del game design. Es algo atípico, porque normalmente los juegos se hacen a partir del diseño de niveles y después se aplica el arte. Creo que es más lógico así, pero nosotros lo hemos hecho todo un poco al revés en ese sentido. Y quería puntualizar un poco el proceso de trabajo que hacíamos nosotros, que era básicamente para crear un nivel. Primero hacíamos muchos concepts y con el diseñador de niveles le decíamos, con estas imágenes, ¿qué puzzles se te ocurren? No como él nos podríamos haber mostrado puzzles y a partir de ahí crear imágenes. Siempre partíamos de concepts, ideas bonitas, estéticas, y a partir de esas ideas crear de ahí puzzles. Por supuesto, como más avanzamos en el proceso de trabajo y más aprendíamos este medio, ya hacíamos los concepts y creábamos elementos en estos concepts pensando en que después tenían que ser puzzles. Pero el proceso siempre era una imagen bonita y después de ahí añadir el gameplay. Es un poco arriesgado porque puede quedar un juego vacío a nivel de gameplay, pero siempre tuvimos la idea de que era un juego que se sustentaba y el pilar básico era la imagen y la música, por supuesto. Y nosotros también sufrimos mucho con adaptar el juego. O sea, claro, lo que dice él, ¿no? Yo no pienso en optimizar, en que todo quepa en la Switch o en el ordenador, no sé de qué me hablan cuando tocamos este tema, pero los he visto sufrir. Entiendo que es muy importante optimizar las imágenes para que el juego sea fluido, por supuesto. ¿Algún paréntesis que queréis añadir? Ahora me siento menos solo. Sí, que hay un paréntesis, que ellos al final pues terminaron bien, porque durante todo el proceso pues bebían cerveza, dice que fumaban hierba, así que aquí no hubo problema. Y el próximo videojuego pues ya tienen el método. Bueno, os voy a tirar un poco un órdago que creo que es interesante tirar. Hace no mucho, cuando hablábamos de guionistas en videojuegos, hablábamos de guionistas. Desde hace 6 años hablamos de diseñadores narrativos. Y esto marca una diferencia fundamental en la importancia que la industria asume de la narrativa.
porque la integra con el diseño, que se considera el pilar del juego. Yo, después de trabajar, la experiencia que he tenido como diseñador narrativo de trabajar con mi artista Rubén Calles, al que amo pues por encima de muchas cosas y que creo que es un auténtico crack, me doy cuenta de que el artista debería de tener la misma consideración. Y a raíz de lo que ha dicho Johan, me parece que os quiero plantear, y me parece que la industria se debería de plantear, si deberíamos de empezar a hablar también de art designers, diseñadores artísticos. Esto quiere decir que los artistas no están para dibujar lo que les mandan los diseñadores, sino que están para cuestionar, perfeccionar y debatir sobre el diseño también. Bueno, yo creo que, para ser muy corto y muy preciso, o sea, creo que esto depende tanto del proyecto, es decir, y de la persona en cuestión. Puede ser un buen diseñador siendo artista, un buen diseñador siendo programador, es decir, puedes tener más de una actitud o cualidad o estilo, no sé cómo decirlo. Y puede ser esto desde alguien que escribe muy bien, que entiende el lenguaje de los videojuegos, que entiende el diseño de los videojuegos, entonces es una artificialidad, ¿no? Lo mismo, yo estoy intentando aplicar mi arte a los videojuegos, así que tengo que tener nociones de diseño. Y creo que esto, cualquier profesión se puede ir mezclando con otras, y depende mucho del tipo de proyecto que tengas, ¿no? Depende del género de juego que quieras hacer, tienes que jerarquizar un poco las distintas profesiones, ¿no? En ese sentido, no sé. Pero creo que todo el mundo puede hacer. Entiendo lo que dices, tenemos que entender el lenguaje de los videojuegos porque tienes que adaptar lo que haces, en mi caso el arte, a este medio, y todo el mundo lo puede hacer. ¿Y crees que es posible, digamos, tener una figura así igual que la tenemos en narrativa, ¿no? De alguien que... Sí. Yo, por ejemplo, me apliqué mucho a estar encima del diseño del juego porque cuando yo voy con mis socios tenemos muy clara la historia y que todo iba de la mano, ¿no? El arte con las plataformas, con la música y con las narrativas, que si no tienes control de todos estos elementos se te va a perder. Entonces no podía dejar el diseño de lado y que me pasaran puzzles que no tuvieran coherencia con lo que queríamos contar. Si todo va de la mano, realmente no sé qué nombre poner, ¿no? Creative director, game designer o artista solamente, pero básicamente mi función era cuidar todos los detalles para que todos fueran coherentes y de la mano, ¿no? Un poco. U nás je to, jak jsem už zmínil, že vlastně opravdu všichni z našeho týmu, když je tam muzikant, animátor a výtvarník, programátor, tak vlastně většina z nás prošla výtvarným vzděláním. Všichni jsme vlastně vystudovaní umělci, i když se jeden zabývá hudbou, ale takže vlastně vzájemně si do toho mluvíme. Já jsem zároveň i muzikant a mluvím do hudby a hudebník mluví mě do výtvarna. Ale myslím si, že vyprodukovat nějakého univerzálního grafika uměleckého, že to je jako těžký, že je právě dobrý, když tam přijde někdo s něčím úplně novým. Někdo, kdo neviděl počítač a najednou dělá hru, protože přinese něco, co tam nebylo, že se vymezejí zase ty krajiny. Ellos lo tienen un poco diferente, quizás, porque como dijo antes, ellos tienen un equipo, o son un equipo de 6 personas. Y cada persona, cada componente de este equipo tiene su profesión y es un artista, porque todos pasaron por una escuela de bellas artes. Pero a la vez, cada uno tiene la palabra o puede inmiscuirse, digámoslo de esta manera, o intervenir en lo que hace el otro. Por ejemplo, Adolf es un diseñador gráfico, pero ilustrador,
pero a la vez es músico. De modo que él interviene también en el aspecto musical del videojuego. Naturalmente que ahí intervienen entre las 6 personas, pues son programadores, son músicos, son diseñadores, animadores, pero como ha dicho, todos intervienen conjuntamente en el resultado final. Para él es muy difícil que se cree un gráfico universal, vamos a así está la idea, porque para él es importante que venga gente también de fuera, uno que no entiende nada de esta profesión o de este cometido, pero que aporte algo nuevo. Je rejoins ce qu'il dit parce que c'est vrai que la plupart des artistes avec qui on a travaillé sur Monster Boy viennent de l'univers du dessin animé. De ce que je peux dire, il n'y en a aucun qui a travaillé dans le jeu vidéo. Après, contrairement à, par exemple, au jeu Gris, qui est risqué d'avoir ce côté visuel d'abord, avant le gameplay, c'était assez osé. Mais pour nous, je pense que comme on a comment dire, une exécution et un monde un peu plus classique, on n'a pas pris trop de risques au niveau artistique. On pouvait modifier quand on voulait, ce qu'on voulait, faire tout ce qu'on voulait, quoi. Donc c'était pas trop un problème. Après, c'est vrai que quand on a des influences différentes, un point de vue différent, c'est un peu compliqué. Et pour trancher, c'était tout aussi compliqué. Donc il a fallu qu'on fasse beaucoup de tests, beaucoup de tests avant de se dire que ok, ça sera comme ça, visuellement, ça va marcher comme ça. Et du coup, je pense qu'avoir des artistes en dehors du jeu vidéo, ça apporte énormément. Parce que c'est vraiment une façon d'aborder la création, la créativité d'une façon nouvelle, comme on voit maintenant actuellement sur les nombreux jeux qui arrivent et surtout dans le domaine des jeux indépendants. Donc oui, je pense qu'il faudrait créer ce nouveau poste d'artistique directeur. Mettre en avant ce rôle. Parce que, pour dire qu'à l'époque où il y avait des jeux qui sortaient sur Amiga, avoir un petit pixel, il y a juste l'imagination qui jouait. Maintenant, comme on avait les possibilités techniques, je pense qu'on peut pousser visuellement le côté artistique à un niveau qu'on n'a pas encore vu. Pues me sumo a lo que acaban de decir. La mayoría, además de los que participamos en Monster Boy, éramos gente que procedía del mundo de los dibujos animados. Que yo recuerde, no había nadie que hubiera trabajado antes en el mundo del videojuego. Era una situación realmente distinta a la de Gris, por otra parte, porque Gris es un juego que asume un riesgo enorme desde el principio, al dar prioridad absoluta al elemento visual frente al gameplay o la jugabilidad. Nosotros nos movíamos en un entorno, en un mundo mucho más clásico en ese sentido, donde no corríamos tantos riesgos, ni mucho menos desde el punto de vista artístico. Y al tener un modelo bien definido, sabíamos cómo nos podíamos mover, qué es lo que podíamos hacer, cuándo podíamos hacerlo, cómo podíamos hacerlo, y no teníamos ningún tipo de problema, porque ya había una estructura a la que ceñirse. Creo, por otra parte, que está muy bien el que haya influencias desde el punto de vista visual lo más variadas posibles en un videojuego, pero que al mismo tiempo eso en ocasiones dificulta el reparto de tareas, el delimitar exactamente el cometido de cada uno. En nuestro caso tuvimos que hacer muchas pruebas hasta llegar a un punto de entendimiento en el poder decir, vale, este va a ser el aspecto visual, este va a ser la forma en que vamos a presentar esto al jugador y así lo vamos a dejar. Creo que está muy bien que el artista pueda, y sobre todo artistas que vengan de fuera de la industria del videojuego, puedan aportar cosas nuevas, puedan aportar una nueva manera de abordar la creación,
una nueva manera de crear un videojuego, y es algo que se va viendo cada vez más, sobre todo en el entorno de las compañías independientes, de los videojuegos independientes. Así que, resumiendo y por responder a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estaría bien que se creara esa figura del director de arte o del art director o del art designer, llámalo como quieras, que está bien que se dé relevancia y prioridad al papel que desempeñaría esa figura. Yo entiendo que un videojuego de Amiga con 8 píxeles, como mucho, pues en fin, las posibilidades artísticas eran las que eran, y era normal que eso no existiera, que esa figura no existiera en aquella época. Pero hoy en día, con los avances tecnológicos que tenemos, creo que hay la potencia suficiente, tenemos las herramientas suficientemente potentes como para poder incorporar este elemento visual, como para poder incorporar este elemento artístico al desarrollo de los niveles y hacer algo que hasta el momento no se ha visto. La siguiente, voy a hacer 2 más y luego os voy a pasar la responsabilidad de exprimir el talento que hay aquí. La siguiente pregunta va relacionada precisamente por lo que acaba de decir Johan. Trasladémonos, hagamos un flashback y nos trasladamos a Super Mario Bros., por ejemplo, y a los píxeles que tenía Super Mario Bros., y a cómo Shigeru Miyamoto, con un magistral diseño que se ha mantenido durante casi medio siglo, ¿no? Diseñó cómo el lenguaje visual se adaptaba a las mecánicas para hacer legible Super Mario Bros. Como plataformas, ¿no? ¿Qué se perdía ahí? El hecho de que el personaje, las animaciones que hacía, eran robóticas y mecánicas en el sentido de que solo transmitían la mecánica. Un salto era un salto, andar era andar, etcétera, etcétera. Pero en todos los juegos que estamos viendo en este panel, todos los personajes hacen 2 cosas. Hacen la mecánica y transmiten la emoción. Por ejemplo, en Monster Boy, mi hijo, cada vez que veía a cualquiera de los animales, al león, a la rana, tenía una reacción emocional como tenía pues delante de unos dibujos de Disney, porque no era el mero hecho de moverse, es cómo se mueven y lo que transmiten. Y en Gris, la forma de caminar de la protagonista, por ejemplo, aunque la mecánica es la misma, cambia a lo largo del juego, porque se está transmitiendo una emoción, una capa de emoción. Entonces me gustaría mucho que hablarais de esto, porque esto me parece clave. Es una de las cosas que tiene el videojuego por sí mismo fantásticas, porque los personajes, digamos, la interacción la lleva el jugador, pero se puede jugar a 2 niveles. Antes solo jugábamos al de la mecánica, y ahora le podemos añadir la capa de emoción. Sí. La capa de la mecánica es la que menos importancia le daba. Había gente en el equipo que trabajaba más esto, y yo pensaba más en cuando andaba, por qué andaba y la forma de andar. Me acuerdo de tener mucho feedback con el animador, con Adrián. Yo le decía, tiene que ser una chica muy elegante, muy minimalista, en algunos sentidos muy neutra. A veces le decía que sabe como una bailarina, o sea, como vaya como de puntillas. Sobre todo para transmitir como esto, una elegancia que transmite al personaje. Por supuesto, hace 30 años no podías llegar a poder transmitir emociones, ¿no? Con un andar con 8 píxeles, está claro. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, que podemos hacer una animación súper fluida y con mucho detalle, pues sí, tenemos muy en cuenta la forma que se movía, porque realmente está transmitiendo cómo es ese personaje, unas emociones y nada, no mucho más, ¿no? O sea, yo estuve muy encima de esto, y en momentos que habéis también de Gris de transmitir dolor o angustia o sencillamente desorientación, sobre todo pienso al principio que Gris empieza sin ánima casi, ¿no? Pues esa forma de andar, el peso que tiene el vestido, todo, pues lo tenemos muy en cuenta, porque realmente ahí estás explicando historia del juego, ¿no? Es un poco nuestro lore. My to máme trošku jinak než Gris, protože Gris je velmi estetický. Pro nás ta estetika spočívala v tom, že pracujeme s chybou. Že něco pokřivím a udělám to zničený, je vlastně to, co je důležité, že to je jak v tom životě, že nic není dokonalý. Když se snažíme udělat vlastně hru, která je jakoby dokonalá, tak je to velmi těžký hodně těch věcí spojit dohromady, jako je hudba, grafika, animace, a vlastně ta chyba, s kterou pracujeme, ta nedokonalost je někdy velmi žádoucí, protože vytváří tu živost, vytváří tu pravdu jako v životě.
A tohle my se snažíme tam podchytit, protože jsme furt stále jako normální lidi, kteří nedělají nějakou super věc. Děláme prostě jenom hru, aby nás bavila i lidi a je v tom právě ta nedokonalost, kterou se snažíme jako podchytit, uvolnit se. Ellos lo tienen un poco diferente. Para ellos lo importante es precisamente, no es tan importante la estética, como por ejemplo aquí se subraya en gris, pero ellos como trabajan con las faltas o con algo que no es perfecto, en realidad lo que quieren transmitir es que la vida no es perfecta. Y entonces el resultado final de sus juegos tampoco tiene que ser perfecto, precisamente porque trabajan conscientemente con las faltas o con lo no tan bueno, lo que conduce naturalmente a deformaciones. Es decir, que ellos transmiten algo como la vida, que no es perfecta. Y eso es tanto como en la música, en la animación, en el gráfico. Así que ellos no pretenden crear una super cosa o una super obra, sino transmitir algo que es como la vida misma, no perfecta. Pour Monster Boy, comme je disais, nous on voulait vraiment jouer sur ce côté nostalgique des dessins animés des années 80-90. Du coup, pour nous, c'était une bonne occasion de faire du dessin animé dans un jeu vidéo. Après, je pense qu'à une époque, ce qui définissait un personnage, qui le rendait un peu attrayant, intéressant, c'était surtout son caractère design. On pouvait reconnaître et ressentir son caractère, ses traits de caractère. Et là, à cause de limitations de mémoire, de performance, je pense que ça limitait certaines choses. Mais maintenant, comme on a ce qu'il faut, la puissance, les outils pour ça, on s'est dit pourquoi pas vraiment aller à fond et aller dans la pure animation, exagérer dans le nombre d'animations, jouer avec les clichés, avec un cochon qui est énorme et qui marche de façon assez maladroite, le dragon qui est sûr de lui avec le regard comment dire, fierce look, et tout ça. Donc l'animation nous permet encore plus de pousser ce désir de s'exprimer à travers un personnage. Et comment dire, pourquoi se limiter? Parce que nous, on voulait vraiment que ce soit, je sais pas comment dire ça, comme si c'était un petit... que chaque image, chaque scène soit comme un film qu'on regarde avec un petit paquet de popcorn, et qu'à chaque petit détail, le joueur soit émerveillé, soit surpris, soit une bonne surprise. Voilà, c'est ce que l'animation nous a permis maintenant, c'est de pouvoir faire exprimer des personnages, comment dire ça, à travers leurs gestes, quoi. En el caso de Monster Boy, bueno, pues teníamos claro que íbamos a jugar desde el principio con la nostalgia. Ese era uno de los elementos básicos del juego, el recuperar ese espíritu de los dibujos animados de los años 80 y 90. Y aprovechábamos cada oportunidad que teníamos para que eso quedara claro, para dar un toque de dibujos animados a la textura, a lo que es el aspecto del videojuego. Y lo de definir a los personajes era uno de los elementos más atractivos en ese sentido. El diseño de personaje nos permitiría transmitir sus
rasgos de personalidad, nos permitiría transmitir pues cómo eran ellos por dentro. Ya no teníamos esos límites que os mencionaba antes, ahora el rendimiento ha mejorado muchísimo y no tenemos una expresión tan limitada como había en el pasado. Las herramientas son lo suficientemente potentes como para que podamos tirar a tope con el elemento de animación, como para que nos permita que se conozca cómo es el carácter del personaje simplemente con verlo moverse. Hoy en día puedes recuperar en los videojuegos ese tono de dibujo animado casi sin demasiada dificultad, diría, y queríamos exprimir esas posibilidades al máximo, saltarnos las limitaciones a la torera. Ese cerdo enorme que aparece en Monster Boy, por ejemplo, que va por ahí bamboleándose, te transmite ya su forma de ser simplemente con esos movimientos. La animación permite definir al personaje, o el dragón que sale con esa mirada feroz en el rostro. Todo eso te lo permite la animación hoy en día, te permite que los personajes se expresen, que expresen cómo son, simplemente ya no con el aspecto gráfico, sino con la forma de moverse, con la forma de comportarse, con su lenguaje corporal. Así que, ¿por qué íbamos a limitarnos? Eso era algo que teníamos clarísimo en el juego, que no queríamos limitarnos. Queríamos que cada imagen fuera como estar viendo una peli, que el jugador se sintiera como que lo único que le faltaba era la cajita con las palomitas, y para irlas tomando mientras estaba viendo lo que tenía en la pantalla, que el jugador se sorprendiera, que la animación permitiera que la expresividad de los personajes fuera mayor y que los personajes se expresaran simplemente con su gestualidad. Pues la última por mi parte. En el arranque del siglo XX, gracias al establecimiento de la fotografía como la captura de la realidad, hubo una liberación de la pintura y una explosión auténtica de la expresividad que llevaba dentro de la pintura por renunciar al fin a la pretensión de fotorrealismo, porque ya estaba la fotografía para ello, ¿no? Desde hace Bright, quizás, desde esa época en que empezamos a ver ese tipo de videojuegos, al videojuego le está pasando un poco esto y cada vez le está pasando más. Entonces, para terminar mis preguntas en el panel, me gustaría que brevemente echarais una mirada al futuro, porque los que estamos por dentro de la industria sabemos que hay herramientas en Stadia y que vienen para la siguiente generación que a lo mejor permiten ese sueño de cada asset va a ser independiente, porque la tecnología y la artesanía se van a mezclar con cosas como el machine learning, los elementos procedurales, para poder alcanzar niveles de belleza artística al meterle la parte artesanal que pueden ser inéditos, ¿no? Entonces, un poco que me comentéis cómo veis la industria en este sentido y cómo los artistas como vosotros van a poder sacar el partido a estas herramientas, pues para llevarnos todavía más allá de lo que hemos visto. Sí, no sé, la verdad es que de herramientas no estoy muy al día, la verdad. No soy muy técnico en esto. Sí que creo que los juegos artísticos independientes están para quedarse y para seguir y ir avanzando. Yo recuerdo que con el mundo del arte pasó esto, llegó la fotografía y gracias a esto el mundo del arte dejó de dibujar hiperrealista porque no cumplía la función, ya no era necesaria la función de plasmar la realidad. Ya teníamos una cámara de fotos porque hacer dibujos hiperrealistas y apareció el arte contemporáneo, la abstracción, etc. Por supuesto, con el mundo de los videojuegos pasa algo parecido, ¿no? Nosotros, un equipo de Barcelona de 10 personas, como mucho, 10, 15, no podíamos competir, ¿no? Por ejemplo, con un Uncharted, un Last of Us, o un Assassin's Creed, ¿no? Que recrean París 1-1 casi, ¿no? Entonces, la forma que teníamos era esto, hacer algo más artístico, más personal, dibujado a mano, buscar como otra vía, ¿no? Un poco es este símil, ¿no? Del mundo del arte, de ¿por qué hacer algo realista si ya existe? ¿Por qué no probamos de distorsionar y crear nuestra visión única e intransferible de la realidad? Lo veo un poco así. Entonces, bueno, esta es mi visión del arte en general, tanto en la pintura como en los videojuegos, como en la música. Já si myslím, že počítačové hry jsou v podstatě jednoznačně umění. Je to nový směr umění, v podstatě stejně jako film nebo hudba, tak i počítačové hry jsou vlastně interaktivní film, který umožňuje. Jsou o to těžší, taky už ten průmysl herní převálcoval ten filmový. A proto je vlastně velmi důležité s tom pracovat umělecky, s
stejně jak říkal tady Konrád, jako vlastně se objevuje i abstrakce v počítačových hrách. Prostě se celý spektrum se naplní, to uvidíme za pár let, že vlastně to bude, že to je jednoznačný umělecký médium, který je teďka na rozkvětu a pomocí technologií nám umožňuje spoustu věcí, ale udělat spoustu chyb, ale i spoustu úžasných věcí. Arreola piensa de una manera clara, convencida, de que los videojuegos o juegos de ordenador son una nueva dirección en el arte, o una nueva área del arte. Pero claro, lo mismo que ocurrió con la película en su momento. Y por eso también es tan difícil, porque se está creando una cosa nueva, un arte nuevo, y que también incluye su rasgo de abstracción, como habló Konrad antes, de modo que para él sí es una nueva rama del arte que se está creando, y ahora estamos presenciando esta época como una explosión, precisamente el comienzo de esta nueva era, de un nuevo arte. De acuerdo también. Tout à fait d'accord. Je pense que là, on est vraiment à un moment, je pense que c'est maintenant où il y a une explosion de créatifs qui peuvent enfin s'exprimer, surtout à travers des jeux indépendants. Moi, j'ai eu l'impression de redécouvrir le jeu vidéo, que c'était possible d'atteindre un niveau artistique avec des jeux comme Journey, Limbo, Inside, Gris, et je pense que c'est que le début, et qu'il faut s'attendre à vraiment avoir peut-être de nombreux nouvelles œuvres artistiques, on pourrait dire maintenant. J'ai pas grand chose à dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Creo que estamos a punto de vivir un momento de una explosión de creatividad, que por fin los creativos pueden expresarse utilizando los videojuegos, y sobre todo en el caso de videojuegos independientes. Podemos mencionar ejemplos como Journey, como Limbo, como obviamente lo que nos ha llevado hasta Gris. Juegos donde el elemento visual está cobrando preponderancia, y eso está permitiendo que se desarrollen numerosas obras de arte, porque son verdaderas obras de arte, y creo que estamos al principio de un periodo de exploración, un principio que nos permitirá hacer cosas totalmente distintas a los que se ha visto hasta ahora, y no sé qué es lo que podemos esperar, qué es lo que nos podremos encontrar dentro de unos años en el futuro. Lo que yo sé es que le vais a dar un gigantesco aplauso a esta mesa porque se lo merece. El año que viene tendremos más con Nintendo como socios y con temas tan interesantes como este, para seguir demostrando lo que desde este festival nos hemos marcado como una meta: que los videojuegos son un arte que se conectan con absolutamente todas las demás artes y que hay artistas de todas las latitudes que tienen mucho que decir delante de un micrófono.